Hola gente, ¿cómo andan? Vamos a empezar hoy otra clase de física. Esto es para segundo año. ¿Sí? Vamos a ver un capítulo nuevo, un tema nuevo, que es a partir del módulo 2, que creo que algunos cursos ya se los adjunté, a los que le faltan después se los mando. La parte que vamos a estudiar ahora de la física es aquella parte que estudia el movimiento, ¿sí? Y se llama esa parte de la física cinemática. La palabra cinemática proviene del griego. Cine viene de kinesis, que significa movimiento, mática, estudio del movimiento. Eso es lo que significa la palabra cinemática. Y acá creo que lo primero que tenemos que empezar a ver es cuándo las cosas se mueven. ¿Qué es el movimiento? ¿Cuándo sé que un objeto se movió? Obviamente, cuando el objeto cambia de lugar, es cuando se movió. El objeto estaba en esta posición, ahora está en esta posición, o acá, el objeto cambió de posición, entonces se movió. Si se queda quietito en un lugar, no se mueve. ¿Está? Entonces, lo primero que tenemos que entender es eso. Cuando un objeto está en un determinado momento, en un punto A, y luego avanza, se mueve hasta un punto B, ¿sí? Está en A, se mueve a B, este objeto se movió. Ahora bien, se puede mover según una línea recta o según cualquier camino, ¿no? Y llegar al mismo punto o a otro punto distinto. El camino que recorre en su movimiento se llama la trayectoria del movimiento. Ahora bien, vamos a ver otra característica sencilla del movimiento. Quédense todos quietitos en su casa donde están. ¿Sí? Yo preguntaría, ¿nos estamos moviendo? ¿Nos estamos trasladando? Y la mayoría va a decir, no, estamos quietos acá. Sin embargo, nos estamos trasladando. Y nos estamos trasladando arriba de un colectivo que va a 1400 kilómetros por hora, que es la Tierra, que está girando sobre su eje. Pero nosotros estamos quietos. ¿Cómo es? Claro, pasa lo mismo cuando vamos en el tren, en el colectivo, en el auto. Si yo estoy sentado acá, y con respecto al colectivo, aunque el colectivo se mueva, yo no me muevo, estoy quieto. Ahora, si me fijo respecto de la parada del colectivo, yo estoy acá, la parada está ahí, cuando yo miro la parada, sí me estoy moviendo, ¿sí? O sea, el movimiento siempre es lo que se llama relativo. Hay que relacionarlo con un punto, con un objeto, con un cuerpo, con algo. Nos movemos siempre respecto de. Ahora que estamos quietitos en casa, respecto de las paredes, respecto del teléfono, de lo que estemos mirando, de los muebles, del sillón, estamos quietos. Ahora, respecto del eje de la Tierra, como les decía recién, nos estamos moviendo. Y si nos miramos, ponemos como punto de referencia el Sol, estamos en una combinación de movimientos, porque no solamente estamos rotando sobre el eje de la Tierra, sino que además nos estamos trasladando alrededor en la órbita solar. O sea, el movimiento tiene sus complejidades, ¿sí? Nosotros vamos a tratar un movimiento en particular, que es el movimiento que se desarrolla en una recta. Es el movimiento rectilíneo. ¿Estamos? Y observemos lo siguiente. Vamos a analizar desde la física, desde el análisis de los fenómenos, cómo se produce este movimiento, qué elementos entran en juego
en este movimiento. Estamos en el punto A, nos movemos al punto B. Estamos en el punto A, nos movemos al punto B. Estamos en el punto A, nos movemos hasta que llegamos al punto B. ¿Qué fue cambiando en estos tres ejemplos tontos que les acabo de hacer? La rapidez con la que se movió. O sea, los movimientos en general tienen una rapidez que nosotros comúnmente, como la llamamos, velocidad. Bien, hay un elemento, ya sabemos, que se llama velocidad, que es la rapidez con la que se mueve este cuerpo. Ahora bien, ¿qué otros elementos hay? Cuando va desde acá hasta acá, recorre una distancia. El cuerpo que va de acá hasta acá recorre otra distancia, que va de acá a acá. O sea, siempre, en todo movimiento, hay una distancia por algún punto de ese cuerpo, hay una distancia recorrida. ¿Sí? Acá es evidente. Si yo hago un leve temblor de mano, estos puntos también se están moviendo y también están recorriendo una distancia, aunque sea chiquitita, pero distancia al fin. ¿Sí? O sea que hay una distancia recorrida. ¿Sí? También, cuando vamos de acá hasta acá, el movimiento no es instantáneo. Para llegar desde acá hasta acá, hace falta un tiempo determinado. Se va a tardar X segundos, horas, lo que fuere. Pero siempre hay un tiempo. Aunque lo haga muy rápido, aunque sea una fracción de segundo, siempre hay un tiempo involucrado en el movimiento. O sea, hay una distancia recorrida y un tiempo involucrado al recorrer esa distancia. Siempre. Quiere decir que tenemos también un tiempo involucrado. ¿Estamos? Vamos a analizar particularmente, yo les decía, un movimiento rectilíneo en el cual la rapidez con que se mueve durante todo el movimiento es exactamente la misma. O sea, que el cuerpo va siempre a la misma velocidad. Y a eso se lo llama movimiento rectilíneo y uniforme, MRU. En este movimiento rectilíneo y uniforme, entonces tenemos la rapidez o velocidad con que se mueve, la distancia que recorre ese cuerpo en línea recta y el tiempo que empleó en recorrer esa distancia. Ahora analicemos lo siguiente. Yo voy desde acá, vamos a suponer que yo tardo 1, 2, 3 segundos en llegar de A a B. O sea, dejo fijo 3 segundos acá. ¿Sí? Si yo, para llegar de acá de A a B tardo 1, 2, 3 segundos. Ahora, en los mismos 3 segundos, pero voy a recorrer esta distancia, de acá hasta acá. 1, 2, 3. ¿Qué me cambió? Vuelvo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Obviamente, cuando aumenté la distancia, me aumentó la velocidad, ¿verdad? ¿Sí? Si yo 1, 2, 3, ahora recorro una distancia así chiquitita, 1, 2, 3, disminuí la distancia, siempre para el mismo tiempo, disminuí la velocidad, o sea, voy más despacito. ¿Vamos bien hasta acá? Cualquier cosa revean y después me consultan. Quiere decir que la distancia
es directamente proporcional a la velocidad. Aumenta la distancia, aumenta la velocidad. Ahora veamos esto. Vamos a dejar la distancia fija. Distancia fija, este segmento. Recuerda. A ver. Vamos a jugar con el tiempo. Distancia fija, 1, 2, 3 segundos. Ahora no, voy a aumentar los segundos. Voy a recorrer esa distancia en 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasó? Voy más despacio, disminuyo la velocidad. Esta distancia la voy a recorrer en 1 segundo, no en 3. 1. O sea, reduje el tiempo. Al reducir el tiempo para recorrer la misma distancia, aumenta la velocidad. ¿Sí? Quiere decir que hay una relación entre la velocidad y el tiempo. Y la relación es que la velocidad es inversamente proporcional al tiempo empleado. Quiere decir que la velocidad es igual a la relación que hay entre el espacio recorrido y el tiempo empleado en recorrer esa distancia. ¿Me siguen? Esto es distancia Esto es tiempo. Le pongo la distancia con la letra E, pueden ponerla con la letra D si quieren, pero habitualmente en cualquier texto que encuentren de física la van a encontrar con la letra E. Por eso, para no confundirlos, uso lo que es clásico, no es obligatorio, es simplemente una convención. Bien. Vamos a un par de ejemplos. Supóngase que la distancia de A a B sea 100 kilómetros. Supongamos, ¿no? 100 kilómetros. Vamos en un vehículo, en un auto, en una moto, en un colectivo, lo que fuere. Con una característica especial. Vamos a recorrer esta distancia de 100 kilómetros en línea recta, ¿sí? Sin tránsito, sin nada. O sea, lo vamos a hacer a lo que se llama una velocidad constante, que esto es el movimiento rectilíneo y uniforme. Siempre a la misma velocidad. ¿A qué velocidad vamos a ir? La velocidad va a ser igual a la distancia 100 kilómetros dividido el tiempo empleado. Pongámosle que tardamos 1 hora para hacerlo sencillo. 1 hora. ¿A qué velocidad vamos? 100 dividido 1, 100. Kilómetro dividido hora, kilómetro dividido hora, pues no lo puedo resolver. Esta es la pequeña parte de matemática que tenemos acá. Vamos a suponer, vamos a cambiar la velocidad. O vamos a cambiar la distancia, perdón. En vez de recorrer 100 kilómetros, vamos a recorrer el doble, 200 kilómetros. Y para recorrer 200 kilómetros tardamos 2 horas. ¿A qué velocidad fuimos? ¿A más velocidad? ¿A menos velocidad? A ver. Distancia sobre tiempo. 200 dividido 2, 100. Kilómetro dividido hora, kilómetro dividido hora. O sea, la velocidad es la misma. ¿Estamos? Estamos en un movimiento rectilíneo y uniforme. Rectilíneo porque vamos en una línea recta y uniforme porque siempre vamos a la misma velocidad. ¿Sí?
De acá vamos a derivar algunos. Esta es nuestra primera fórmula que vamos a utilizar, ¿no? La velocidad es espacio o distancia dividido tiempo. Supongamos, vamos a usar estos mismos ejemplos, así no se confunden. Yo sé que fui a recorrer una distancia de 100 kilómetros, de 200 kilómetros, a una velocidad de 100 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Recorrí 200 kilómetros. Supongamos, me voy de acá a Mar del Plata, 400 kilómetros, a 100 kilómetros por hora. ¿Cuánto voy a tardar? Conozco la velocidad, 100 kilómetros por hora, conozco la distancia, 400 kilómetros, no conozco el tiempo, lo despejo de esta fórmula. Tiempo es igual, lo paso acá, ¿no? Multiplicando por velocidad en principio, y velocidad lo paso acá abajo. Distancia sobre velocidad. ¿Sí? Ahora, yendo a 100 kilómetros por hora durante 6 horas, ¿qué distancia voy a recorrer? O sea, ahora conozco la velocidad, conozco el tiempo, 6 horas, quiero saber qué distancia voy a recorrer. Distancia igual, tengo que despejar E de acá, B por T. E es lo que no conozco, paso B por acá, B por T. Y acá tengo la tercera fórmula que vamos a utilizar por ahora de movimiento rectilíneo y uniforme. Bien. Esto que ustedes ven acá, fundamentalmente esto, esto es una expresión matemática, ¿sí? Es un número multiplicado por otro número dividido por otro número. En este caso son letras, son números indefinidos, o sea, son números que no tienen un valor asignado, no hay ni 1, ni 2, ni 5, ni 8. Pero son números, el tratamiento debe tratarse como números, ¿no? Son expresiones algebraicas. Esto háblenlo con su profesor de matemáticas si no lo entienden. Para física, estas expresiones, 38 kilómetros por hora, 2000 metros sobre segundo. Estas expresiones de velocidad, ¿por qué de velocidad? Porque siempre que hay un número, obviamente, que es la cantidad, una unidad de longitud dividido en una unidad de tiempo, una unidad de longitud dividido en una unidad de tiempo, eso siempre es una velocidad. Digamos que es el relato, el cuento que nos hace la física de la velocidad. Es la foto expresada en matemáticas de la velocidad. ¿Cuál es el cuento que me cuentan estas expresiones? Me dice que la velocidad este cuerpo se está moviendo de tal forma que para recorrer 100 kilómetros necesita 1 hora de tiempo. O que en 1 hora de tiempo va a recorrer 100 kilómetros. Acá me dice que un cuerpo necesita 1 hora para recorrer 38 kilómetros. O que para recorrer 38 kilómetros necesita 1 hora, lo mismo para arriba y para abajo, ¿no? En este cuerpo me dice que este cuerpo, muy rápido por cierto, en un segundo recorre 2000 metros. ¿Estamos? Entonces fíjense que no es solamente un número y una mezcolanza de números.
tienen una interpretación física. Y yo quiero que trabajen mucho sobre eso, de entender que esto es la representación matemática de de fenómenos físicos. No son números, multiplicaciones y divisiones. Sí, lo son. Sí, lo son. Pero es lo mismo que uno tuviera, cuando habla, diga, sí, yo hablo español. O yo hablo japonés, y a cada rato lo diga, y hablo japonés o hablo español. No hace falta, porque es mi idioma, es la convención que tenemos para entendernos. Entonces, todos hablamos en un idioma, sí, física habla en matemáticas. Por supuesto, hay que entender las matemáticas, pero interpretar esas matemáticas, ¿qué me está representando? ¿Estamos? Por hoy vamos a dejar esto acá. En próximas clases vamos a ir avanzando. En el módulo 2, que les adjunto, que es largo, pero no se preocupen, tenemos tiempo para desarrollarlo. Ya lo vamos a ir recorriendo. En la página 16 y 17, hay una serie de ejercicios. Yo les voy a pedir que vayan resolviendo el ejercicio 1, el 2, el 3, el 4, el 5, déjenlo, el 6 no, el 7. El 7. Repito, 1, 2, 3, 4 y 7. ¿Sí? Vayan resolviéndolos, no me los manden. Ténganlo ustedes en una carpetita, en una carpeta, ténganlo ahí. No lo manden, porque en la semana, seguramente, la próxima, bueno, ahora el lunes ya le mando esto, pero en la semana o la otra semana, yo voy a resolver acá los ejercicios, le voy a agregar algunas cositas que tienen que saber a esos ejercicios, para que ustedes se vayan autocorrigiendo lo que hicieron. No se vuelvan locos, si no les salen, o me van consultando por WhatsApp o por mail. Por WhatsApp es mejor, porque así las consultas se socializan. Alguien tiene una duda y resulta que hay otro también tenía la misma duda, y bueno, matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Así que no me lo manden por mail esos ejercicios. Simplemente háganlos. Y me van consultando cualquier cosa que necesiten. En el próximo video yo los voy a resolver. Así ustedes se autocorrigen y los vuelven a practicar si quieren. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo. Chao, suerte.